en el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo esta linda chaquetita con capucha. Está súper fácil de tejer, espero que les guste. El punto que usé para tejer esta chaquetita es el punto estrella, es un punto precioso y muy fácil de tejer. Ahora la chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso es para 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para la chaquetita de 3 a 6 meses yo usé un total de 164 gramos de lana número 3. El grosor de esa lana es de aproximadamente 3 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Para las que me preguntan, estoy usando esta marca Lion Brand Baby Soft. Vamos a usar en el color blanco y en este color rosado que se llama rosado de niña. Lo primero que vamos a hacer es el canesú. El canesú lo vamos a hacer en este color blanco y luego para el resto del suétercito y las mangas vamos a usar el color rosa. Aquí tengo 60 cadenas. A esta cadena aquí le voy a agregar una cadena, así es que en total ahora tengo 61 cadenas. Esta cadena me está midiendo 12.5 pulgadas, que son aproximadamente 33 centímetros. Si ustedes quieren hacer el suéter más grande, el múltiplo de esta cadena es de 4 más 1. Para empezar, en la segunda cadena después del gancho, aquí vamos a hacer un punto bajo, un punto bajo en la siguiente cadena, y así voy a continuar por esta primera vuelta haciendo nada más puntos bajos en cada uno de estas cadenas. Al final voy a tener un total de 60 puntos bajos, así es que nos vemos al final para mostrarles la segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta, tengo un total de 60 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto, están allí nada más a la orilla, y así siempre en cada vuelta que hagamos lo mismo, no cuentan como ningún punto. Ahora aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer 3 puntos altos. Encima del primer punto bajo vamos a hacer 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Les muestro. Aquí encima del primer punto bajo vamos a hacer un punto alto. Encima del siguiente un punto alto. Llevo 2 puntos altos. Encima de este tercer punto bajo otro punto alto. Llevo 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en este cuarto punto bajo vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Y esta va a ser la secuencia que vamos a seguir en esta vuelta. Vamos a hacer 3 puntos altos y en el cuarto punto 2 puntos altos juntos. Les muestro otra vez más. En este siguiente punto bajo vamos a hacer punto alto, 1, 2, 3. Y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Ahí está. Así vamos a continuar por esta segunda vuelta. Vamos a hacer 3 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Van a ser 3 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Van a continuar así hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final, estoy por terminar este último múltiplo, ya hice mis 3 puntos altos y para terminar aquí en este último punto bajo voy a hacer mis últimos 2 puntos altos juntos, 1 y 2, y así termino esta segunda vuelta y tengo un total de 75 puntos altos en total. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí, encima de este último punto alto que hicimos ahí, vamos a hacer un punto alto y en total vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4 y en este quinto punto alto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Esta va a ser la secuencia que vamos a tener para esta tercera vuelta. Así es que empezando aquí, encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto alto.
Tengo 1, 2, 3, 4 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. 1 y 2. Otra vez más, con otra secuencia lo mismo. Vamos a hacer 4 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Punto alto, 1, 2, 3, 4 puntos altos y en este siguiente punto alto 2 puntos altos juntos. Ahí está. Así vamos a continuar por esta tercera vuelta con esta secuencia de hacer 4 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Vamos a hacer 4 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y al final de esta vuelta vamos a tener un total de 90 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí por terminar esta tercera vuelta, nada más me hace falta hacer mis últimos 2 puntos altos encima del punto alto. Una cosa, si ustedes terminan sus últimos 2 puntos altos encima de las 2 cadenas es porque tal vez les ha fallado aquí en la secuencia que seguían. En ninguna manera vamos a terminar de hacer ningún punto aquí encima de las 2 cadenas. Siempre vamos a terminar encima del punto alto. Miren, ahí está. Porque estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Solo están allí en la orilla. Pues bueno, aquí hice mis 4 puntos altos y para terminar aquí en este siguiente punto alto voy a hacer los 2 puntos altos que necesito para terminar esta secuencia. Y así termino esta tercera vuelta y tengo un total de 90 puntos altos en esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en este sexto punto alto 2 puntos altos juntos. Les muestro, encima de este primero vamos a hacer un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en este siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Así es que la secuencia que vamos a seguir en esta cuarta vuelta es de hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en este siguiente 2 puntos altos juntos. Les muestro otra vez más. Así que vamos a hacer punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y en este siguiente punto alto 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Así vamos a continuar por esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Van a hacer 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Así van a continuar hasta llegar aquí al final. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 105 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta y terminé aquí esta vuelta con mis 2 puntos altos encima de este punto alto. En total para esta cuarta vuelta tengo 105 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este siguiente punto alto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Así es que les muestro. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y en el siguiente punto alto 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Otra vez más les muestro la secuencia.
vamos a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en este siguiente 2 puntos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, y en este siguiente punto alto 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Así van a continuar ustedes repitiendo la misma secuencia de hacer 6 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Van a hacer 6 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos juntos, y así van a continuar hasta terminar esta vuelta. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 120 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la vuelta número 5 y terminé haciendo estos 2 puntos altos encima de este último punto alto, no encima de las 2 cadenas, ya que estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 120 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en este octavo punto alto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Esta va a ser la secuencia que vamos a seguir, de siempre hacer 7 puntos altos y en el siguiente punto alto 2 puntos altos juntos. Les muestro. Encima de este primer punto alto hacemos un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, y en este siguiente punto alto 2 puntos altos juntos, 1 y 2. Así ustedes van a continuar con esta secuencia de hacer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en este siguiente 2 puntos altos juntos. Van a hacer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en este siguiente 2 puntos altos juntos hasta llegar aquí al final de la vuelta. En esta vuelta número 6 vamos a tener un total de 135 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6, tengo un total de 135 puntos altos y terminé esta vuelta haciendo mis 2 últimos puntos altos encima del punto alto, no de las cadenas, ya que las cadenas nunca cuentan como ningún punto. Pues bueno, ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en este noveno punto alto vamos a hacer 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Esta va a ser la secuencia que ustedes van a seguir por el resto de esta vuelta número 7. Pues bueno, les muestro aquí, encima del primer punto alto, vamos a hacer punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, y en este siguiente punto alto 2 puntos altos juntos, 1 y 2. Así van a continuar ustedes con esta secuencia. Van a hacer 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en este siguiente punto alto 2 puntos altos juntos. Van a repetir lo mismo, van a hacer 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en este siguiente punto alto 2 puntos altos juntos. Así van a continuar hasta llegar aquí al final. Al final de esta vuelta número 7 vamos a tener un total de 150 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la última vuelta, la vuelta número 7, y tengo un total de 150 puntos altos por todo alrededor. Me está midiendo de aquí hasta aquí, me está midiendo 3 pulgadas, que son aproximadamente 7 centímetros y medio. Y ahora les voy a decir cómo vamos a dividir las mangas. Así es que desde aquí hasta aquí tengo 20 puntos altos. Entre este marcador y este marcador tengo 35 puntos altos. Entre este marcador y
este marcador tengo 40 puntos altos y entre este marcador y este otro marcador tengo 35 puntos altos. Esta va a ser una de las mangas, al igual que a este otro lado. Estos que ven aquí en medio, no se preocupen, después les voy a explicar para qué son. Pues bueno, ahora que ya tenemos aquí cómo vamos a dividir las mangas, les voy a mostrar la siguiente vuelta. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, ya corté este hilo blanco porque solamente voy a hacer el canesú con el color blanco. Voy a deshacer este último punto alto que tengo aquí y voy a introducir o voy a terminar de hacer este último punto alto, cerrándolo con una lazada en este color rosa. Ahí, mira, ahí. Y así termino este último punto alto. Y aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a girar, pero antes, para que no se abra este punto aquí, voy a amarrar estos dos. Ok, así es que vamos a girar. Si ustedes no van a cambiar color, no es necesario hacer esto. Nada más van a cerrar su punto alto y hacer 2 cadenas. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 9 puntos altos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en este punto alto número 10 vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Aquí vamos a incrementar un punto alto para la parte del frente. Así es que aquí encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Otra vez más, estas 2 cadenas que hicimos aquí no cuentan como ningún punto. Y ahora nada más voy a continuar haciendo puntos altos hasta llegar aquí. Así es que tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Y en este punto alto número 10, que es el que sigue, voy a quitar este marcador porque aquí voy a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Ahí está mi primer aumento. Y ahora nada más voy a continuar hasta llegar aquí al primer marcador. Así es que voy a hacer un punto alto en el siguiente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Así es que ahora para esta parte del frente tenemos, empezando de aquí se los voy a contar, no voy a contar las 2 cadenas, así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 puntos altos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me voy a saltar estos 35 puntos altos y en el punto alto número 36, que es después del marcador, voy a hacer un punto alto. Ahí está. Luego entre este punto alto que acabo de hacer hasta este que está aquí, este es el punto alto número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así es que aquí voy a hacer 9 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos y en este punto alto número 10 voy a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Así es que ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. Ahí está. Aquí está el primer aumento y ahora voy a continuar haciendo estos puntos altos hasta llegar al siguiente marcador.
Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos altos. Así es que terminen de hacer estos 20 puntos altos. Nos vemos aquí en el punto alto número 21 para mostrarles cómo vamos a trabajar este aumento y luego terminar estos puntos aquí y terminar esta parte de atrás. Nos vemos entonces. Ok, hice estos 31 puntos altos. Miren, ahí está. Entre aquí, este primer punto alto que tengo hasta aquí, tengo 31 puntos altos. Y aquí está donde hicimos el aumento. Entonces, hasta aquí teníamos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 puntos altos en total hasta aquí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es en este siguiente punto alto vamos a hacer dos puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Ahora lo que voy a hacer es voy a terminar de hacer estos puntos altos hasta llegar al siguiente marcador. Es que aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Así es que en total para la parte de atrás, desde aquí donde iniciamos esta parte hasta aquí, este último punto alto, tengo 42 puntos altos en total. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir la otra manga, así es que vamos a hacer 4 cadenas, nos vamos a saltar estos 35 puntos altos y en el punto alto número 36, que es este después del marcador, voy a hacer un punto alto. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos y en este siguiente punto alto que sigue voy a hacer 2 puntos altos en este mismo espacio, 1 y 2. Y ahora nada más vamos a continuar hasta terminar aquí. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última parte de aquí, de la parte del frente, y en total tenemos 84 puntos altos más 4 cadenas aquí abajo y 4 cadenas aquí abajo de las mangas. Así es que para este lado hay 21 puntos altos, 21 puntos altos y en la parte de atrás 42 puntos altos. Así es que en total tenemos 84 puntos altos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí voy a hacer, en este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Así es que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 puntos altos hasta aquí debajo de la manga. Luego tenemos estas 4 cadenas. Lo que quiero hacer en estas 4 cadenas es en la primera y en la última hacer un aumento. Así es que en esta primera cadena voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 en la misma cadena. Luego voy a hacer estos 2 que siguen normales, un punto bajo en cada cadena, 1 y 2,
y en esta última cadena, la cadena número 4, lo mismo, voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Así es que ahora en esta parte de abajo de la manga tenemos 6 puntos bajos, ok, porque agregamos uno al principio y uno al final. Y ahora aquí nada más voy a continuar en este primer punto alto haciendo puntos bajos por esta parte hasta llegar aquí al otro lado de la manga. Aquí ustedes van a hacer lo mismo, van a hacer en esta primera cadena van a hacer 2 puntos bajos en el mismo espacio, luego van a hacer punto bajo, y en la última cadena que es esta van a hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo espacio, al modo que cuando vengamos y hagamos la otra vuelta, aquí en esta parte de abajo vamos a tener 3 puntos estrellas debajo de la manga, ok, y luego continúan aquí por esta parte haciendo puntos bajos hasta llegar aquí al final. No van a hacer puntos bajos encima de las dos cadenas porque no cuentan como ningún punto, sino que hasta aquí encima del último punto alto. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos y tengo un total de 96 puntos bajos en esta vuelta. Ahora, desde aquí en adelante vamos a comenzar a contar las vueltas, así es que la primera vuelta que vamos a hacer es la primera vuelta del punto estrella. El punto estrella consiste de 2 vueltas, así es que vamos a hacer la primera vuelta. Así es que vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar, así. Ok, para iniciar la primera vuelta del punto estrella, en la segunda cadena después del gancho metemos el gancho, en la tercera cadena metemos el gancho, tenemos 3 lazadas. En este primer punto bajo meto el gancho, tengo 4 lazadas, y en estos dos siguientes puntos bajos voy a hacer lo mismo, meto el gancho y jalo lazadas, tengo 6 lazadas, cierro una cadena y aquí está el primer punto estrella. Para hacer el siguiente punto estrella, y así es como ustedes van a continuar, van a hacer lo siguiente: van a meter el gancho en el ojito de este punto estrella que acabamos de hacer, ahí jalan una lazada, tenemos 2 lazadas. Aquí a un lado, miren, ahí está esta lazada, meten el gancho, jalan una lazada. En este tercer punto bajo, miren, 1, 2, 3, en este último punto bajo donde jalamos la última lazada, meten el gancho, jalan una lazada, y en estos 2 puntos bajos que siguen meten el gancho, jalan una lazada. Tenemos 6 lazadas, cerramos una cadena y aquí está el segundo punto estrella. Otra vez más, metan el gancho en el ojito del punto estrella, aquí a un lado jalen una lazada, llevamos 3 lazadas. Aquí abajo jalen una lazada y en estos 2 nuevos puntos bajos jalan una lazada. Tenemos 6 lazadas, cerramos una cadena. Así van a continuar ustedes hasta llegar hasta más o menos por aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos estrellas debajo de la manga. Es la misma secuencia que vamos a seguir, así es que vamos a ver cómo nos quedan aquí nuestros puntos estrellas. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí antes de trabajar estos puntos estrellas debajo de la manga y tengo un total de 10 puntos estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lo que vamos a hacer aquí debajo de la manga es vamos a continuar con la misma secuencia. Metemos el gancho en el ojito, aquí a un lado, aquí abajo, y en estos 2 siguientes puntos bajos lo mismo, jalamos una lazada, tenemos 6 lazadas, cerramos una cadena. Otra vez más, meto el gancho en el ojito a un lado en este último punto, y en estos dos puntos bajos lo mismo, 6 lazadas, cierro una cadena. Otra vez más, meto el gancho aquí en el ojito a un lado, y en estos 2 puntos bajos que siguen lo mismo, jalo lazada. Ahí está, cerramos una cadena, y aquí están los 3 puntos estrellas que queríamos debajo de la manga. Miren, 1, 2, 3. Y ahora aquí nada más vamos a continuar con lo mismo. Meto el gancho en el ojito aquí a un lado, aquí abajo, y en estos 2 puntos que siguen lo mismo, 6 lazadas, cierro una cadena. Así vamos a continuar por esta parte de atrás, también aquí debajo de la manga.
Tal vez vamos a tener que hacer un pequeño ajuste, no estoy muy segura, pero bueno, aquí lo vamos a hacer ya casi para el final, así es que continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de nuestro punto estrella. Tengo un total de 47 puntos estrellas aquí al final. Aquí me hizo falta un punto para hacer mi último punto bajo, pero no importa. Si ustedes pueden notar, en este último punto bajo donde jalamos la última lazada, ahí voy a hacer este último medio punto alto, ya que para terminar cada vuelta siempre vamos a necesitar un medio punto alto al final. Y ahí está. Así terminamos esta primera vuelta con 47 puntos estrellas más este medio punto alto que acabo de hacer en este mismo espacio donde hice la última lazada. Pues bueno, ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Pero antes déjenme mostrarles dónde vamos a meter el gancho en esta segunda vuelta. En estos ojitos, miren, en estos ojitos de cada uno de estos puntos estrellas es donde voy a meter el gancho para hacer los 2 medios puntos altos. Pues bueno, hice 2 cadenas y giramos. Empezando en este primer punto estrella, este que está aquí, voy a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. En el siguiente, 1, 2. En el siguiente, 1 y 2. Esto es todo lo que voy a hacer y así es como se mira por el lado del frente. Miren, ahí está ya terminada la primera vuelta. Miren, así es como se mira los puntos estrellas. Pues bueno, continúen así hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos y así es como se mira por el otro lado. Ya hemos completado una vuelta de punto estrella, ya que recuerden consiste de 2 vueltas, la 1 y la 2. Pues bueno, para terminar esta segunda vuelta vamos a hacer lo siguiente. Encima de este punto estrella en la mera esquina vamos a jalar una lazada y vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a terminar esta segunda vuelta de nuestro punto estrella. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a repetir de vuelta la vuelta número 1 para iniciar la vuelta número 2 de nuestro punto estrella. Y para hacer eso vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En la segunda cadena después del gancho metemos el gancho, jalamos una lazada. En la tercera cadena jalamos el gancho, jalamos una lazada. Adentro de este primer punto bajo que está aquí vamos a jalar una lazada y en estos 2 medios puntos altos que siguen vamos a jalar una lazada. Ahí está, 6 lazadas, cerramos una cadena. Y ahora para hacer otro punto estrella meto el gancho en el ojito a un lado. Aquí donde jalamos la última lazada y en estos 2 medios puntos altos que siguen otra vez más jalo una lazada en cada uno de ellos, 6 lazadas, cierro una cadena. Así van a continuar ustedes por esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de la segunda vuelta de nuestro punto estrella. Ya terminamos una vuelta y iniciamos la segunda vuelta. Aquí en esta primera vuelta del punto estrella tengo un total de 47 puntos estrellas. Ahora para terminar esta vuelta ustedes siempre van a terminar haciendo un medio punto alto aquí donde están estas 2 cadenas. No se les vaya a olvidar hacer ese punto porque si no la siguiente vuelta no les va a salir exactamente bien. Pues bueno, aquí voy a pinchar la segunda cadena y voy a hacer un medio punto alto y así termino esta vuelta. Van a repetir estas 2 vueltas de aquí en adelante. Ahora para hacer la siguiente vuelta, la vuelta número 2 de nuestro punto estrella, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Así es que aquí para empezar en este primer huequito o adentro de cada punto estrella donde están los ojitos, ahí vamos a hacer 2 medios puntos altos en cada uno de ellos. Empezando en este primero hacemos 2 medios puntos altos. Luego adentro del siguiente punto estrella lo mismo, 2 medios puntos altos. Y así van a continuar ustedes hasta completar esta segunda vuelta de nuestro punto estrella. Miren, aquí tenemos una y ya casi terminamos 2 vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para el resto del suétercito, pero aquí les voy a saber cuántas vueltas yo voy a hacer. Continúen así repitiendo estas 2 vueltas y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 10. En total hice 10 vueltas completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Había hecho 11, pero estaba muy largo. Si ustedes lo quieren hacer un tantito más largo, lo pueden hacer. Pues bueno, aquí para terminar ya corté el hilo, porque lo que vamos a hacer siguiente es vamos a pasar este hilo y hacer un punto deslizado, y así terminamos esta parte. Antes de hacer aquí la orilla por todo alrededor y la parte de abajo, a este suétercito voy a hacer algo muy diferente, y lo que voy a hacer es que le voy a poner una capucha. Muchas personas me han preguntado en varios de mis suétercitos si puedo agregar una capucha, así es que nunca lo había hecho, así es que gracias a una amiga que me mostró un suétercito que había hecho, pues se me ocurrió agregarle yo a este suétercito una capucha. Así es que para hacer eso, lo que vamos a hacer aquí es ustedes lo pueden hacer en el color que ustedes deseen, que combine con su suétercito. Yo lo voy a hacer en el color blanco para que combine con el canesú. Pues bueno, aquí estamos al lado derecho, miren, aquí están los puntos al derecho. Así es que aquí en este último punto, que es la última cadena de las cadenas que tenemos aquí por alrededor del cuello, voy a meter el gancho. Ahí miren, tengo esta lazada en este color blanco, la voy a pasar hacia el frente, y ahora voy a hacer 3 cadenas, y en este mismo espacio, para que no quede un hueco ahí, voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora voy a hacer 4 puntos altos más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Miren, aquí está el primero que hice, así es que 1, 2, 3, 4, 5. Y luego en este siguiente punto voy a hacer 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, 1 y 2. Ahora lo que vamos a hacer para el resto de esta vuelta es hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, y en este siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Así vamos a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 70 puntos altos, no incluyendo las 3 cadenas que hicimos al inicio. Y terminé esta vuelta con 2 puntos altos encima de este último punto que tenemos aquí al final. Pues bueno, ahora desde aquí en adelante, por más o menos unas 16 vueltas más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En cada uno de estos puntos altos, empezando en este segundo que está aquí, vamos a hacer un punto alto. Punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente, y así vamos a continuar por todo alrededor de esta vuelta. Aquí van a terminar con un punto alto encima de estas 3 cadenas, y luego otra vez más van a subir con 3 cadenas y van a girar y continuar de nuevo otra vez más por todo alrededor. Pues bueno, continúen así. Si son más vueltas o si son menos vueltas, aquí les voy a hacer saber cuántas vueltas yo voy a hacer. Así es que nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la última vuelta. Esta es la vuelta número 17. Así es que en total, desde que comenzamos aquí esta primera vuelta hasta aquí arriba, tengo 17 vueltas. Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es, este es el lado derecho, miren el lado derecho. Así es que vamos a poner los dos lados así, para cerrar aquí la parte de arriba. Pues bueno, aquí así. Entonces vamos a coser al lado revés, miren, ahí está. Pues bueno, aquí está mi última lazada. Así es que aquí lo que voy a hacer es, voy a pasar el gancho aquí encima de la cadena, la tercera cadena, que es esta que está aquí en la mera esquina. Ahí está. Voy a jalar esta lazada, la voy a traer hacia el frente y voy a hacer una cadena. Ok, pues bueno, aquí lo único que vamos a hacer puntos deslizados, y aquí nos vamos a asegurar de que agarremos los puntos de este lado y de este lado. Así es que un punto aquí, ustedes van a ver si quieren agarrar una lazada de la cadena. Miren, aquí está encima de la cadena y se mira el punto.
están las dos barritas, así es que pueden agarrar las dos barritas o bien pueden agarrar solo una. Así es que aquí voy a meter el gancho en el primer punto alto de este lado. Miren ahí, estoy agarrando las dos barritas y en el primer punto alto de este lado. Jalo una lazada. Jalo una lazada y hago un punto deslizado. Otra manera que ustedes pueden cerrar esta parte de aquí es cosiéndolo, pero bueno, yo así lo voy a hacer. Y bueno, otra vez más meto el gancho de este lado ahí en el siguiente punto alto, luego en el siguiente punto alto de aquí, asegúrense de que sea el segundo, ahí jalo una lazada, la paso y hago un punto deslizado. Otra vez más en el tercer punto alto de este lado y en el tercer punto alto de este lado, ahí jalen una lazada y hacen un punto deslizado. Así vamos a continuar hasta terminar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, pues bueno, terminé de hacer la capucha. Aquí nada más pasé el hilo en esta última lazada, miren, ahí está, y así terminé esta parte de aquí. Ahí está. Luego escondemos los hilos y ya la capucha está terminada. Y aquí está nuestra capucha y ahí está. Miren qué bonita se mira. Una cosa, cuando se hace la capucha así de esta manera, muy fácil, queda un poquito larga. Así, miren. Pero aquí lo único que vamos a hacer es doblarlo así de esta manera y ahí ustedes la van a poder ajustar para la cabecita de su bebé. También lo pueden ajustar más, también hacerla más chiquitita. Ahí está, miren. Así es que no es ningún problema aquí para darle un terminado más bonito por todo alrededor. Cuando hagamos esta parte de aquí por todo alrededor del frente, vamos a hacer también esa parte de ahí. Vamos a hacer unas cuantas vueltas, así es que ya van a ver cómo se va a ver. Pero miren, aquí está ya la capucha terminado del suétercito. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es en la parte de abajo vamos a hacer unas vueltas para darle un terminado mejor. Aquí a este lado vamos a meter el gancho y vamos a trabajar esta vuelta de adentro hacia afuera. Aquí, entonces a este lado voy a meter el gancho aquí donde está, déjame ver, aquí este espacio, y voy a jalar esta lazada. Los voy a hacer esto con el color blanco y aquí voy a hacer una, dos cadenas, ok, y encima de cada uno de estos medios puntos altos, empezando aquí en voy a hacer un medio punto alto en el siguiente, medio punto alto en el siguiente, y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Tengo un total de 95 medios puntos altos, incluyendo las dos cadenas que hicimos al inicio. Aquí para terminar voy a hacer un medio punto alto aquí adentro de este último punto que tenemos aquí. Este es el último medio punto alto de la esquina, así es que encima ahí voy a hacer un medio punto alto y así terminamos esta vuelta con 96 medios puntos altos. Pues bueno, aquí para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente. Este primero que está aquí, no que de la esquina, sino que este segundo, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue por frente, y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Para terminar voy a hacer un medio punto alto aquí encima de esta segunda cadena, y así termino esta segunda vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Ahora en este segundo medio punto alto, miren, que está aquí está en realce por frente, así es que vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente. El que sigue está por detrás, así es que vamos a trabajar un medio punto alto en realce por detrás, un medio punto alto en realce por frente,
y el que sigue un medio punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar por esta vuelta. Continúen así y nos vemos aquí al final, aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. También aquí al final terminé con un medio punto alto encima de la segunda cadena. Pues bueno, ahora vamos a hacer una vuelta más, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en estas últimas vueltas. Este primer medio punto alto que está aquí está en realce por frente, así es que vamos a trabajarlo por frente. Un medio punto alto en realce por frente. El que sigue por detrás, un medio punto alto en realce por detrás. Por frente, un medio punto alto en realce por frente, y por el que sigue un medio punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar por esta cuarta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Terminé aquí haciendo un medio punto alto encima de esta segunda cadena, y así termino esta vuelta. Ahora ya terminamos esta parte de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo por este lado. Pues bueno, aquí voy a hacer una cadena y adentro de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Ahí miren, meto el gancho, jalo una lazada y hago un medio punto alto. Luego adentro de estas cadenas, miren ahí de la mera orilla, meto el gancho y hago otro medio punto alto. Un medio punto alto en el siguiente. Ahí. Aquí llevo 3 medios puntos altos. Y el último aquí de este lado lo voy a hacer aquí adentro. Y así termino aquí. Miren, y tengo 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es, en cada vuelta de nuestro punto estrella vamos a hacer 3 medios puntos altos. Si ustedes notan, aquí está una línea y aquí está la línea separando cada vuelta. Así es que aquí, en esta primera vuelta, vamos a hacer 3 medios puntos altos. Y estoy tratando de pinchar los puntos de la mera esquina ahí. Luego aquí en medio, un medio punto alto. Y luego aquí en este huequito, un medio punto alto. Ahí están 3 para la primera vuelta. Ahora otra vez más aquí, medio punto alto, en medio aquí, medio punto alto, aquí en la mera esquina, medio punto alto. Así vamos a continuar. Miren, ahí está, así es como se mira por esta parte hasta llegar más o menos aquí a la última vuelta. Luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte y ya también trabajar la parte de la capucha. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta de punto estrella. Desde aquí hasta aquí tengo un total de 30 medios puntos altos. Ahí está. Ok, pues bueno, aquí esta vuelta que sigue es la vuelta de puntos altos donde dividimos las mangas. Así es que aquí en esta vuelta vamos a hacer 1 y 2 medios puntos altos ahí. Luego tenemos aquí estas 2 cadenas, ahí vamos a hacer un medio punto alto. Y el que sigue, es lo mismo, vamos a hacer 1 y 2. El que sigue 1 y en el que sigue 2. Así vamos a trabajar estos puntos aquí de orilla, 1 y 2. Okay, así es que donde estén los puntos de cadena vamos a hacer 1, donde esté el punto alto en la orilla vamos a hacer 2. Aquí ya es el final y déjenme ver, esta es la vuelta de puntos bajos, vamos a hacer 1, un medio punto alto, y esta vuelta que sigue es la vuelta de las cadenas. Así es que hacemos un medio punto alto y así vamos a trabajar esta parte. Ahí está, y así es como se mira. Así es que aquí hemos hecho, hasta aquí teníamos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 medios puntos bajos. Hasta aquí donde es la vuelta de las cadenas. Miren, ahí está. Ahí es donde iniciamos el cuello del suétercito. Y luego agregamos aquí esta parte. Pues bueno, para la parte de la capucha vamos a hacer lo mismo. En esta parte aquí, adentro del espacio de las 3 cadenas, vamos a hacer 2 medios puntos altos. Adentro del espacio del punto alto vamos a hacer 1. Luego otra vez más
2 y después 1, 2, 1, 2, 1. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Miren, ahí está, así es como se mira, hasta llegar aquí, hasta este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la mera esquina, aquí donde comienza el canesú. Pues bueno, aquí en este punto que está aquí es el punto de cadena, así es que voy a hacer un medio punto alto. Luego tenemos el punto bajo y luego tenemos 2 cadenas. Ahí voy a hacer punto bajo también. Déjenme ver cómo fue que hicimos aquí. Que hicimos 1 y 1 y después 2. Así es que aquí vamos a hacer 1, 1. Así es que aquí me toca hacer 2. Quiero hacerlo exactamente como lo hice el otro lado. Así es que 2. Ahí está. Así es como se mira. Así es que hicimos 1 donde está el punto de cadena, donde comienza el canesú. Luego en la vuelta que hicimos de puntos bajos hice 1. Y en esta primera vuelta de puntos altos del canesú hice 2. Luego aquí hay otro punto de esquina y voy a hacer 1 y luego voy a hacer 2. 1, 2, 1 y después 2. 1, 2. Ahí está. Luego 1 y 2. 1. Ahí está. Así es que déjenme contarles cuántos medios puntos hice. Pues bueno, aquí está donde comienza el canesú. Aquí está la vuelta de cadenas. Así es que desde aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medios puntos altos. Y luego aquí comienza la vuelta de puntos estrellas, pero primero tenemos esta vuelta donde dividimos las mangas. Aquí vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2. Es lo mismo que hicimos al otro lado. Ok, y luego aquí en cada vuelta de nuestros puntos estrellas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer 3 medios puntos altos. Aquí ustedes van a ver cómo les va a quedar mejor. Yo creo que metiendo el gancho aquí arriba hago 1 en medio, 2 y luego aquí abajo 3. Otra vez más aquí arriba, 1 en medio, 2 y aquí abajo 3. Otra vez más, 1, 2 y 3. Ahí está. Así van a continuar ustedes por esta parte y déjenme mostrarles cómo se mira. Ahí está. Continúen así hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Aquí para comenzar la otra vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta, en el segundo medio punto alto, que es no el de la esquina, aquí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. Y el que sigue medio punto alto en realce por detrás. El que sigue medio punto alto en realce por frente. El que sigue medio punto alto en realce por detrás. Y así vamos a continuar por todo alrededor, aquí por esta parte de la capucha, y luego nos vemos aquí al final de la capucha, ahí para mostrarles cómo vamos a hacer 3 ojales. Voy a ponerle 3 ojales aquí, uno aquí, 2 y 3. Si ustedes quieren hacer más lo van a poder hacer, pero les voy a enseñar aquí en estos 3 nada más. Pues bueno, continúen así, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer mis medios puntos altos en realce por frente y por detrás por todo alrededor de la capucha. Ahora aquí estamos en el siguiente medio punto alto que está adentro
de la primera vuelta de puntos altos del canesú. Miren, ahí está la primera vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de puntos altos para el canesú. En la primera vuelta de puntos altos aquí, allí es donde voy a hacer mi primer ojal. Yo voy a usar unos botones pequeños, estos que están aquí. Así es que nada más voy a dejar un punto de espacio. Así es que para hacer eso voy a hacer una cadena aquí. Me voy a saltar este siguiente medio punto alto y el que sigue me toca hacerlo en realce por detrás, ya que lo iba a hacer en realce por frente, así es que por detrás. Así es que vamos a seguir la misma secuencia. Así es que que sigue, después que me salte uno, va a ser en realce por detrás. Y luego aquí voy a continuar con la misma secuencia hasta llegar al siguiente ojal. Así es que está en realce por detrás, el que sigue está en realce por frente. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Ok. Y luego tengo mi siguiente ojal. Aquí voy a hacer una cadena. Me voy a saltar medio punto alto y en el siguiente voy a hacer mi medio punto alto en realce por detrás. Ahí está. Y aquí están ya los dos ojales. Miren. Está el primero y el segundo. Luego aquí lo que voy a hacer es nada más continuar con la misma secuencia, así como hemos hecho, hasta llegar aquí abajo. Si ustedes quieren ponerle botones en esta parte de aquí, lo pueden hacer también. Yo nada más voy a hacer estos dos ojales así en esta parte del frente, y si ustedes quieren hacerlo, nada más hagan lo mismo, la misma separación que hicimos aquí. Ok, luego lo van a hacer aquí, aquí, más o menos ahí, y hacerlo de esa manera. Pues bueno, continúen así haciendo los medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final en la parte de abajo. Aquí terminé haciendo mi medio punto alto en realce por detrás, y encima de las cadenas hice el último medio punto alto. Pues bueno, ahora vamos a hacer una vuelta más de lo mismo, así es que vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo. Así como están los puntos, así los vamos a trabajar. Este primero está en realce por frente, así es que vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue está por detrás, así que vamos a trabajar un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue por frente, el que sigue por detrás. Todos van a ser medios puntos altos. Y así van a continuar ustedes por todo alrededor. Cuando lleguemos aquí donde están los ojales, ustedes van a trabajar su punto, que está aquí en realce por detrás. Luego adentro aquí van a hacer un medio punto alto normal, solamente van a meter el gancho y lo van a hacer adentro. Y luego el que sigue, que está aquí, está en realce por detrás también, y luego continúan con la misma secuencia, y lo mismo van a hacer con el siguiente ojal. Continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final ya para mostrarles cómo vamos a terminar esta parte, y luego vamos a comenzar con las mangas. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer aquí mi último medio punto alto encima, aquí donde están estas últimas dos cadenas ahí. Y así terminé ya esta parte de aquí. Aquí corté mi hilo y pasé el hilo por esa última lazada, y así es como terminamos esta parte. Pues bueno, y aquí está ya, miren, ya le puse los botones y aquí está la capucha. La capucha la van a tener que doblar un poquito porque miren, si no la doblamos queda un poco grande, pero si la quieren así también se mira bonito. Pero bueno, ahí ustedes van a ver. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar y hacer una de las mangas, así es que a este lado, aquí, en medio, vamos a buscar en medio, aquí tenemos 1, 2, 3, ahí, 1, 2, 3, ahí más o menos, ok. Busquen ahí el centro y ahí van a meter el gancho. Yo voy a hacer las mangas con este color rosa, y bueno, voy a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas.
Y ahora aquí lo que voy a hacer es voy a meter el gancho aquí en este segundo punto bajo. Está 1 y 2 en medio. Ahí voy a meter el gancho. Quito 2 lazadas, cargo el gancho. Meto el gancho en este huequito, miren ahí. Quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cierro. Aquí está mi primer punto de reducción. Ahora voy a hacer otro más, así es que voy a meter el gancho aquí adentro donde está este punto alto cruzado. Quito 2 lazadas, cargo el gancho y el último lo voy a hacer aquí donde viene este punto alto. Ahí está el huequito, miren. Quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí están ya 2 puntos de reducciones que cuentan como un punto alto cada uno. Así es que tenemos 2 puntos altos ahora. Y ahora aquí vamos a continuar nada más haciendo puntos altos por todo alrededor de la manga. Así de esta manera. Ahí. Pues bueno, continúen así. Nos vemos aquí al final. Aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte y ya terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final. Hasta aquí tengo un total de 37 puntos altos. Recuerden que por alrededor de la manga dejamos un total de 35 más los 2 puntos altos que hicimos aquí. Estos 2 puntos de reducción que cuentan como un punto alto son 37 y las 3 cadenas que tenemos ahí. Así es que tenemos un total de 38, incluyendo las 3 cadenas. Así es que aquí vamos a hacer 2 puntos de reducciones más para tener un total de 40 puntos. Pues bueno, aquí meto el gancho, aquí donde está este punto alto, miren ahí ese huequito. Quito 2 lazadas, cargo el gancho y luego voy a meter el gancho aquí. Déjenme ver aquí en este espacio. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y luego voy a hacer uno más, así es que voy a meter el gancho aquí en este punto bajo de esquina. Miren ahí, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo y el otro lo voy a hacer aquí en medio de estos. Miren ahí, ahí. Quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y ahora aquí para terminar nada más voy a pinchar aquí la cadena y voy a hacer un punto deslizado. Y aquí está, y así como terminamos esta vuelta con 40 puntos altos incluyendo las 3 cadenas que cuentan como un punto alto. Si ustedes quieren hacer este suéter más grande, asegúrense que por alrededor de las mangas les quede un número en par. Ok, pues bueno, ahora para hacer la segunda vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí vamos a trabajar la primera vuelta de nuestro punto estrella. Pues bueno, aquí vamos a hacer en la segunda cadena, meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en la tercera cadena, jalo una lazada, tengo 3 lazadas. Aquí donde hicimos el punto deslizado, meto el gancho, jalo una lazada, tengo 4 lazadas encima de este primer punto alto y en el siguiente, ahí, tengo 6 lazadas, cierro. Una cadena. Aquí está el primer punto estrella. Ahora otra vez más meto el gancho en el ojito del punto estrella, jalo una lazada a un lado, jalo una lazada aquí donde hicimos la última lazada, jalo una lazada y en estos 2 puntos que siguen jalo una lazada. 2, 4, 6 lazadas, cierro, una cadena. Así van a continuar ustedes por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta vuelta de nuestro punto estrella. Hasta aquí tengo un total de 19 puntos estrellas. Tengo que tener un total de 20, ya que teníamos un total de 40 puntos altos por todo alrededor. Así que cuando hacemos los puntos estrellas es la mitad de los 40 puntos altos. Pues bueno, aquí para terminar y hacer el último punto estrella voy a meter el gancho en el ojito del punto estrella a un lado. Aquí donde jalamos la última lazada, tengo 4 lazadas en este punto, 5, y aquí para jalar su última lazada van a abrir aquí un poco y aquí está su último punto. Miren, ahí van a meter el gancho, van a tener 6 lazadas, cerramos, una cadena. Ahí está. Si por alguna razón a ustedes les hace falta algún punto o lo que sea, no se preocupen. Nada más hagan su último punto estrella de 5 lazadas. No pasa nada. Pues bueno, aquí me olvidé decirles de que el último no lo cerramos. Así es que lo voy a abrir de vuelta porque este último lo que me gusta hacer para que quede aquí un terminado más fino es meter el gancho aquí donde está el primer punto de nuestro punto estrella, jalar una lazada y hacer un punto deslizado y así terminamos esta
primera vuelta de nuestro punto estrella con un total de 20 puntos estrellas por todo alrededor. Ahora, para hacer la segunda vuelta del punto estrella, ya que el punto estrella, ya saben, consiste de 2 vueltas. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí lo único que vamos a hacer es hacer medios puntos altos adentro de cada uno de estos puntos estrellas. Vamos a hacer 2 medios puntos altos, empezando en este primero. Tengo 1 y 2. Me salto el siguiente punto estrella y hago 2 medios puntos altos. Otra vez más al siguiente y estoy metiendo el gancho aquí, en estos huequitos que se miran de nuestro punto estrella, en cada ojito. 1 y 2. Así van a continuar por esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final. Hasta aquí tengo un total de 40 medios puntos altos. Y para terminar voy a meter el gancho aquí. Miren dónde está este punto. Ahí se mira a un lado. Y voy a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Y ahí está. Así es como ustedes van a terminar cada vuelta cuando hagan la segunda vuelta del punto estrella. Pues bueno, aquí lo que van a hacer es van a repetir de nuevo la vuelta número 1 del punto estrella, así es que les voy a mostrar rapidito, ya que de aquí en adelante es lo mismo que vamos a hacer aquí siempre. Repetir estas 2 vueltas para formar una vuelta del punto estrella. Aquí tenemos ya la primera vuelta. Ok, para hacer la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas y le vamos a dar vuelta a un poquito así. Y vamos a hacer lo siguiente: en la segunda cadena meten el gancho, jalamos una lazada. En la tercera cadena jalen una lazada. Adentro aquí de este huequito donde hicimos el punto deslizado, metan el gancho. Este punto es un poquito difícil a veces de meter el gancho, pero bueno, ahí está. Ahí es donde van a meter el gancho. Y luego en estos 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Tenemos 6 lazadas, cerramos. Una cadena. Ahora para hacer el siguiente lo mismo, meten el gancho en el ojito a un lado, aquí donde jalamos la última lazada, y en estos 2 siguientes medios puntos altos jalamos una lazada. 6 lazadas, cerramos una cadena. Continúen así por todo alrededor. Les voy a mostrar otra vez más cómo vamos a terminar esta vuelta y luego ustedes van a continuar haciendo el resto. Pues bueno, nos vemos entonces. Ok, estoy aquí por terminar esta primera vuelta de la segunda vuelta de nuestro punto estrella. Aquí lo que voy a hacer es, noté de que está un poquito muy ancha la manga, así es que lo que voy a hacer aquí es voy a hacer una reducción. Así es que solamente la vamos a hacer aquí en esta segunda vuelta. Y para hacer eso, hasta aquí tengo un total de 18 puntos estrellas y tengo estos 1, 2, 3, 4 medios puntos altos por trabajar. Así es que lo que vamos a hacer aquí al final es vamos a hacer un punto estrella de 8 lazadas en lugar de 6. Para hacer eso vamos a meter el gancho aquí en el ojito de este punto estrella a un lado, aquí abajo, y en estos 4 medios puntos altos voy a jalar una lazada, al modo de que al final voy a tener 8 lazadas. Ahí están, 2, 4, 6, 8. Y aquí nada más voy a cerrar. Y aquí está ya el último punto estrella con 8 lazadas. Y así reducimos 1 en esta vuelta. Así es que de aquí en adelante ustedes van a tener un total de 19 puntos estrellas y no las 20 que hicimos aquí en la primera vuelta. Pues bueno, aquí para terminar recuerden que no cerramos este último punto estrella, sino que nos vamos aquí al primer punto aquí de este punto estrella y hacemos un punto deslizado y así terminamos esta vuelta. Ahí está. Pues bueno, ahora vamos a hacer la segunda vuelta de nuestro punto estrella, así es que vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y adentro de cada uno de estos puntos estrellas, empezando con este primero, vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2, 1 y 2. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos. Para terminar nada más nos vamos a unir aquí a un lado donde está esta cadena que hicimos. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y así es como ustedes van a terminar esta segunda vuelta de nuestro punto estrella. Y de aquí en adelante lo único que van a hacer es repetir estas 2 vueltas. Para hacer la siguiente vuelta se los voy a mostrar rapidito. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar.
Aquí vamos a meter el gancho en la segunda cadena y jalar una lazada. En la tercera cadena jalar una lazada, y aquí donde hicimos el punto deslizado, miren ahí vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada también. Tenemos 4 lazadas, y ahora en estos dos puntos vamos a jalar una lazada. Tenemos 6 lazadas, cerramos una cadena. Para hacer el siguiente punto estrella, meten el gancho en el ojito a un lado, aquí en este punto, y en estos dos medios puntos altos lo mismo. Jalan una lazada, tenemos 6 lazadas, cerramos una cadena. Así van a continuar ustedes repitiendo estas dos vueltas. No estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer, pero aquí les voy a hacer saber cuántas vueltas, así es que nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar la vuelta número 9, así es que en total he completado 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como les dije, estoy por terminar la vuelta número 9. Pues bueno, aquí al final todavía me hacen falta estos 4 medios puntos altos. En esta vuelta número 9, este último punto estrella lo vamos a hacer de 8 lazadas en lugar de 6 lazadas, ya que quiero que comenzar a darle forma al puño. Pues bueno, aquí para continuar y hacer este último punto estrella, meto el gancho en el ojito a un lado, y en estos, aquí en este punto y en estos 4 medios puntos altos lo mismo, jalo 4 lazadas, ahí están, y aquí tengo 8 lazadas, 2, 4, 6, 8, cierro, y como este es el último punto estrella, no lo voy a cerrar con una cadena, pero me voy a ir aquí al principio, ahí, y voy a hacer un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2 de esta vuelta número 9 hacemos una cadena y giramos, y aquí esta parte es lo mismo, nada más hacemos 2 medios puntos altos adentro de cada uno de estos puntos estrella, así es que continúen así por todo alrededor hasta que lleguemos aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de nuestro punto estrella y ya estoy por terminar la vuelta número 9. Pues bueno, aquí para terminar vamos a hacer un punto deslizado aquí, a un lado, como siempre hacemos. Ahí está, y así terminamos esta vuelta. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer una vuelta más, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 10 vamos a hacer lo siguiente. Este primer punto estrella que vamos a hacer lo vamos a hacer de 8 lazadas. Así es que metemos el gancho en la segunda cadena, jalamos una lazada. En la tercera cadena jalamos una lazada, metemos el gancho aquí donde hicimos el punto deslizado, jalamos una lazada, y en estos 4 medios puntos altos lo mismo, jalamos una lazada. Ahí está. Tengo 8 lazadas, 2, 4, 6, 8, cerramos una cadena. Ahí está. Otra vez más para continuar, metemos el gancho en el ojito a un lado, aquí en este último punto, y en estos 2 medios puntos altos lo mismo, jalamos 2 lazadas, tenemos 6 lazadas, cerramos una cadena. Así van a continuar ustedes en esta parte aquí. Lo único que van a hacer es lo mismo que acabo de hacer en este último punto estrella. Los puntos estrellas van a ser de 6 lazadas, solamente el primero fue que hicimos de 8 lazadas. Continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de la vuelta número 10, así es que para terminar me voy a unir aquí al principio, miren ahí, con un punto deslizado, y así termino esta vuelta. Y en esta vuelta tenemos 17 puntos estrellas. Pues bueno, aquí para hacer la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y giramos. Esta vuelta aquí es fácil porque es lo mismo que hemos hecho siempre, nada más hacemos 2 medios puntos altos adentro de cada uno de estos puntos estrellas. Continúen así por todo alrededor. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta vuelta número 10. Aquí para terminar nada más me voy a unir aquí al principio donde está este punto con un punto deslizado. Y así terminó esta vuelta número 10. Así es que como les dije, hicimos 10 vueltas en total con estas dos últimas vueltas que hicimos reducciones. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer para darle forma ya al puño es vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En este primer punto que está aquí donde hicimos el punto deslizado voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto encima del siguiente.
medio punto alto encima del siguiente, y así voy a continuar por todo alrededor, nada más haciendo medios puntos altos en esta vuelta. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de medios puntos altos por todo alrededor, y aquí para terminar me voy a unir al principio donde está esta cadena con un punto deslizado, y así termino esta vuelta. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo, van a terminar aquí las siguientes vueltas donde está la cadena, así es que vamos a hacer una cadena, y estos puntos que tenemos aquí los vamos a trabajar en realce por frente y por detrás. El primero vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente, el que sigue medio punto alto en realce por detrás, el que sigue medio punto alto en realce por frente, el que sigue medio punto alto en realce por detrás. Así nos vamos a alternar por todo alrededor. Cuando terminemos esta vuelta nos vamos a unir al principio donde está esta cadena ahí, y van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena otra vez más y van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Vamos a hacer un total de 3 vueltas, así es que esta es la primera. Nos vemos al final de la tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí ya corté mi hilo porque es la última vuelta que vamos a hacer, así es que nos vamos a unir aquí al principio, vamos a hacer un punto deslizado y voy a pasar este hilo por esta última lazada, y así terminamos ya esta parte de aquí. Luego nada más escondemos este hilo que nos ha sobrado, y así es como se mira la manga. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer aquí a este otro lado, es exactamente lo mismo con el mismo número de vueltas y todo. Así es que yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cómo se mira nuestro suétercito ya terminado. Terminé de hacer la segunda manga, la hice exactamente igual como se los mostré aquí con la primer manga. Está hecho exactamente igual. Ahora ahí está, la chaquetita con capucha está terminada, miren qué linda está. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, el largo de la manga desde arriba del hombro hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. Ahora el ancho aquí de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora el largo total desde arriba del hombro hasta el final de la pretina está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Ahora la sisa, esta parte aquí, desde aquí, miren, hasta aquí, está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora, el ancho del pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita con capucha es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, en total, para la talla de 3 a 6 meses yo usé 164 gramos de lana número 3 para bebé. Los botones que estoy usando son de 12 milímetros y estoy usando 2. Aquí nada más hice 2 ojales, así como se los mostré en el tutorial, pero ustedes fácilmente pueden agregar más, fácilmente lo pueden hacer, así como se los mostré. Y bueno, ahí está, la chaquetita con capucha está terminada, así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.